Bueno, yo creo que hay herramientas que afectan o que son propias del cuerpo, herramientas que son propias de la mente y herramientas que son propias del corazón o del alma. Las herramientas propias del cuerpo son las siguientes. Primero, el cuerpo no es una simple máquina. El cuerpo ha sido también parasitado por ese sistema de pensamiento. Entonces, ¿cómo liberas el cuerpo de ese sistema que parasita? Pues mira, desde la postura que tienes a lo largo del día, hasta la forma en la que respiras, el tono de tu voz, el ejercicio físico que haces, la comida que ingieres, el descanso, todo eso tiene un impacto, por sorprendente que parezca, tanto en la dimensión mental como en la anímica. A nivel de la mente está clarísimo. En mi caso, el elemento diferencial es entrar en el silencio y mantenerme en el presente. Es decir, no permitir que ese sistema de pensamiento me lleve al pasado para lamentarme por lo que hice o dejé de hacer, o que me propulse al futuro para angustiarme, preocuparme por lo que puede pasar. Entonces, mantenerme en el presente. Luego, para mí un tema de una importancia extrema es el cultivo del silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio es un espacio donde aparentemente no hay nada y donde hay una profunda quietud. Solo en el silencio se te habla el ser te habla en el silencio. Pero claro, para el sistema de pensamiento que utilizamos, el silencio es una tontería. Y desde el punto de vista del cultivo del alma, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el concepto de la gratitud. Vamos a ver. El sistema de pensamiento al que llamamos el ego está enfrentado a la vida, completamente. Exige a la vida que la vida le dé lo que él quiere que dé. Estatus, control, fama. Cuando uno tiene una pérdida importante y se sacuden esos cimientos, empezamos a buscar por otro lado. Al buscar por otro lado, empiezas a encontrar lo que no se encuentra cuando no se busca. Lo que pasa es que ya nos gustaría a todos ser más rápidos aprendiendo la lección para que no tuviéramos que pasarlo tan mal algunas veces, pero a veces la vida nos dice, mira, te tengo que mandar esta lección tan dura, no porque quiero que sufras, es que necesito que te espabiles, porque si no tú no estás viviendo, simplemente estás sobreviviendo. En realidad la búsqueda de propósito es lo mismo que la búsqueda de sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Que no es el porqué de mi vida, sino el para qué de mi vida. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que, sobre todo en situaciones muy difíciles, donde todo se va derrumbando, uno busca algo sólido, un para qué, un verdadero sentido, una razón de peso. ¿Qué ocurre? Pues que en mi experiencia el propósito nunca emerge del intelecto, siempre es un descubrimiento. Y efectivamente esa revelación, cuando es auténtica, busca el camino para que eso lo lleves a cabo de una forma práctica, de una forma concreta. El propósito, el para qué, no es una llamada simplemente al intelecto. Por ser una llamada del corazón, no del intelecto, es una llamada a la acción. Motivación es lo que nos pone en acción. La motivación viene del corazón. Cuando es el corazón el que se mueve, el corazón lleva a la acción. Y la acción es concreta y específica. Y no tiene que ser acabar con el hambre en el mundo. Puede ser sencillamente que con cada persona con la que te encuentres vas a tener una interacción lo suficientemente especial como para que esa persona sienta que hay un antes y un después de una vez que ha estado contigo. El propósito, uno cuando lo descubre, automáticamente ve dónde aplicarlo. Porque es tan evidente y es una, como dices tú, es una llamada a la acción. Si no hay una llamada a la acción, desde mi punto de vista no es un propósito real, es un simulacro de propósito. Cuando una persona está movida por un propósito profundo, esa persona se convierte en luz. ¿Qué ocurre? Que muchas personas, al sentir esa luz, descubren que también tienen luz en su interior. Y hay personas, sin embargo, a las que les molesta la presencia de la luz. Y entonces intentarán apagar esa luz. Es decir,
El propósito, por el solo hecho de vivirlo, va a ayudar a muchas personas y va a incomodar a muchas otras. Porque cuando una persona vive desde su propósito, lo que quiere es que el ser humano sea libre. Y hay personas que no quieren que los demás sean libres. Para mí la reinvención surge de esa conexión con el ser y del descubrimiento de que cuando una persona conecta con su esencia, con quien realmente es, y cuando conecta con eso, conecta con algo de una fuerza extraordinaria. Entonces empiezan a emerger cosas inimaginables, como la creatividad, la intuición, el espíritu emprendedor, la compasión, la capacidad de perdón. Entonces es tan bonito lo que emerge del ser, que para mí eso es lo que es una reinvención. Hay veces que esto se lleva a una parte más íntima, una parte más personal, ¿no? Y me parece que precisamente que en los momentos en los que estamos todos, por los que estamos todos pasando, esa conexión con el ser es conectar con una fuente de serenidad, una fuente de entusiasmo y una fuente de confianza. Para la reinvención tienen que darse dos situaciones posibles, no se pueden dar simultáneamente, la una o la otra. La una es estar harto de estar harto. Y la segunda es que tú, una persona llevando una callada supervivencia, una supervivencia resignada, oye algo, ve algo, siente algo que dicen, hay otra forma de vivir. Y en ese momento, desde la inspiración, no desde la desesperación, decides cruzar. Yo siempre invito a que se hagan una pregunta, porque la pregunta que solemos hacernos ante caminos que no son fáciles es ¿cuánto me va a costar? ¿Vale? Y yo lo que invito a que se hagan es otra pregunta, es ¿hasta dónde me puede llevar? Hay que tener cuidado con estas cosas para que no sea lo que nos cuesta, la previsión de lo que nos va a costar, lo que impida que nos pueda llevar a un sitio que es infinitamente mejor al sitio que hemos dado por hecho que es el único al que podemos aspirar. Todos necesitamos ayudarnos unos a otros. Y pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. Para mí el ego, para mí ese sistema de pensamiento no tiene nada bueno. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar el ego como sistema de pensamiento que nos separa de nosotros mismos, que nos separa de los demás y nos separa del mundo, no aporta nada bueno. Querer destruir al ego no tiene sentido porque lo refuerzas. De nuevo, lo que se resiste, persiste. Entonces, el ego es, de alguna manera, la percepción de nuestra separación, de que nos hemos separado de nuestra fuente original. Y es absolutamente falso. Porque aunque nosotros nos hayamos olvidado de nuestra fuente original no se ha olvidado jamás de nosotros. Otra cosa es cuando se habla del ego como el yo. Hay un yo funcional y hay un yo disfuncional. El yo funcional es el que me permite reconocerme. El yo disfuncional es aquel que pretende que todo el mundo gire a mi alrededor. Que todo lo que haga sea intentar autoafirmarme. Tener un yo funcional está bien, no tiene ningún problema, es parte de nuestra dimensión material y temporoespacial. El problema es que el ego a lo que invita es al yo disfuncional. Es un yo que no permite el encuentro real con el tú. Ese sistema de pensamiento ha creado una figura sumamente potente para evitar que podamos penetrar en la esencia. Esa figura se llama la sombra. La sombra es todo aquello que tú consideras defectuoso en ti, que la sociedad considera que es defectuoso en ti y que por tanto no quieres reconocer en ti. Entonces lo sumerges. Como un basurero que uno hace en el inconsciente. Ese basurero produce cosas incómodas. Entonces tienes que dedicar una energía enorme para que no llegue el olor a la conciencia, para que no produzca ningún tipo de problema. Entonces ahí se va una enorme energía del ser humano. ¿Qué ocurre? Que la única forma de resolver la sombra es amándola.
para llegar a la luz tienes que pasar por la cruz. Nuestros problemas de ansiedad, nuestros problemas de depresión, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, todo eso, el origen, desde mi punto de vista, es mucho más profundo que eso. Por eso, por ejemplo, una persona que se sienta rodeada, que se sienta querida, que se sienta valorada, es mucho más difícil que entre en un proceso de depresión o de ansiedad. Mucho más difícil. Dale la vuelta a tu vida. Mirad, nuestro objetivo en este viaje es solo uno. En primer lugar, tenemos que aceptar, asumir las cosas como están y como ahora son. Entonces, el objetivo es que nos demos cuenta, es decir, que caigamos en la cuenta de que aunque fuera las cosas puedan estar así, desierto, a pesar de eso, a pesar de esa tormenta metafórica y literal que está cayendo, nosotros podemos generar dentro, en nuestro interior, unas condiciones que son totalmente contraintuitivas. Es contraintuitivo que fuera estén las cosas así de difíciles y que por dentro tengamos ilusión, serenidad, asombro, sobrecogimiento y gratitud. Y entonces empieza uno a descubrir de qué manera la vida, aunque a veces nos mande pruebas muy complejas, siempre quiere que toda prueba, que todo desafío se convierta en una oportunidad de crecimiento. Podemos nosotros, cambiando las condiciones interiores, es decir, cómo estamos nosotros por dentro, podemos realmente influir en lo que ocurre fuera con una única condición: si somos capaces de influir en lo que sucede dentro. Si no somos capaces de influir en lo que sucede dentro, no vamos a poder influir en lo que ocurre fuera. Y vamos a tener que adoptar una posición de víctimas, a ver qué me sucede, a ver cuánto aguanto. Pero si somos capaces, que lo somos, de influir en lo que sucede dentro, vais a poder ver que empiezan a cambiar las circunstancias fuera. No os daréis cuenta de que sois vosotros los que generáis eso. Lo que sí os daréis cuenta es que las cosas empiezan a cambiar. Que el observador, tú, yo, nosotros, sí influimos en lo observado. Que cómo estamos por dentro sí que afecta a lo que pasa afuera. En el momento en el que uno se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Es decir, que no estamos solos en la batalla. Que la vida no es azarosa, que las cosas no pasan por casualidad, porque sí. Toda clase de cosas comienzan a ocurrir para ayudar a esa persona. Cosas que sin su previo compromiso jamás habrían ocurrido. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión, ayudándole por medio de incidentes inesperados, encuentros insospechados y ayuda material, recursos que nadie hubiera soñado que pudieran ocurrir. Si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene genio, poder y magia. Si queremos entender las claves del universo, tenemos que hablar en temas de energía, en temas de vibración y en temas de frecuencia. Cada uno de nosotros podemos ser esa gotita que cae en un lago y tener un impacto, generar ondas a todo lo ancho y a lo profundo, sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. Si el mundo en el que estamos es un mundo complejo, lo último que necesitamos es que nuestras capacidades para adaptarnos a él se minimicen, se reduzcan, se empequeñezcan, porque entonces un problema difícil se convierte en imposible. Y nosotros sabemos que entre lo muy difícil y lo imposible hay un espacio. ¿Un espacio para qué? Para que te cueles tú, que tú puedes encontrar un camino. Entonces nosotros, una vez que ya sabemos cómo hemos entrado en el agujero por dar más peso a las circunstancias que a la capacidad que tenemos juntos de generar condiciones. Hemos visto que al entrar en el agujero, al entrar en ese pozo, nuestras capacidades mentales se reducen, nuestra capacidad de aprender se reduce, nuestra capacidad de prestar atención se reduce, nuestra capacidad de tomar buenas decisiones se reduce, con lo cual el pozo se hace más hondo, es más difícil salir de él. En primer lugar, todo lo que sea tensión muscular en ti va a reducir tu eficiencia mental, ¿eh? Todo lo que sea rigidez del rostro va a bajar tu eficiencia. Todo lo que sea ausencia de sonrisa va a bajar tu eficiencia, va a empeorar tu clima interno y va a dificultar que puedas influir como esa gota que cae en el lago en las cosas externas.
Todo lo que es una alteración del patrón respiratorio, es decir, cuando empiezas a respirar superficialmente y con las costillas, en plan torácico, empeora tu presencia. Y tu presencia es tu fuerza para hacer frente a la prueba, en este caso, a la situación en la que estamos. Y todos aquellos cambios en la postura, en los que tu cuerpo se encoge, tu cabeza baja, tus hombros caen, tu pecho se arruga, tiene un impacto negativo en tu nivel de presencia y por tanto en tu capacidad de influir en ese lago que es el universo, para que puedan empezar a sucederte esas cosas de las que nos hablaba Goethe. Por tanto, todo lo que podáis hacer para relajar el cuerpo, todo lo que podéis hacer para reducir la rigidez del rostro y lo mejor para bajar la tensión del masetero es la sonrisa. Todo lo que podáis aprender para respirar bien con el abdomen y todo lo que podáis hacer para caminar en la vida con hombros atrás, pecho de palomo, mirada al frente, todo eso tiene un impacto no solo en vuestro clima interior, sino en cómo estáis influyendo hacia afuera. A nivel mental, ¿dónde perdemos fuerza? En la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Ese bucle mental donde no paras de darle vueltas a lo mal que está todo. La rumiación es un proceso sumamente dañino, no solo en el funcionamiento del cerebro, sino también en la salud. ¿Cómo dejas de rumiar? Dejas de rumiar estando enfocado en tu tarea, en lo que estás haciendo en ese momento. Si os dais cuenta, cuando uno está realmente absorto en una tarea, no puede rumiar. Segundo, lamentarte por el pasado. Por favor, no te culpes. Has hecho las cosas lo mejor que has podido, lo mejor que has sabido. Entonces deja lamentarte por el pasado, porque te debilita en el presente. Y el presente es lo que tenemos para avanzar, queridos. Preocupación por el futuro. Si mañana va a ser distinto de hoy, si es que lo sabemos. Entonces, ¿por qué nos vamos a angustiar por el futuro? Cada día tiene su afán, enfocados en el presente. ¿Por qué? Porque si estoy lamentándome por el pasado y estoy preocupándome por el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Que pierdo fuerza en el presente. No tengo fuerza, que es donde yo puedo actuar. Problemas de la mente, generalización. Cometo un error, soy un fracasado. Distorsión, cambiar las cosas para que parezcan de una forma cuando son de otras. Muchos de vosotros a lo mejor estáis viéndoos como personas que no podéis salir adelante en esta situación, compleja sin duda, porque habéis eliminado sin daros cuenta recursos, capacidades, potencialidades que tenéis, pero que no las estáis viendo. Y luego un sesgo inconsciente negativo, que esto es un problema de la mente humana, que es la tendencia a dar más valor a lo negativo que a lo positivo. Sabemos perfectamente que cuando nos dejamos llevar por la rumiación, la lamentación por el pasado, la preocupación por el futuro y todo esto, la red que está activa se llama la red neuronal por defecto. Y esta red es fuente de infelicidad, es fuente de enfermedad. Lo que tenemos que hacer es cambiar de red, enfocado en la tarea, plenamente en tu tarea. No dejes que la rumiación se coma tu vida. Son circuitos completamente diferentes. Para que se active la red ejecutiva, tienes que apagar la red neuronal por defecto. ¿Y eso cómo se hace? Centrándote en el aquí y en el ahora. Cada cosa tiene su afán. Te enfocas en esta tarea. Cuando termines, te enfocas en otra. Plenamente presente en el aquí y en el ahora. Y a nivel del alma, a nivel del ánimo, la ausencia de gratitud. Me quejaba de que no tenía zapatos y me di la vuelta y vi un hombre que no tenía pies. Nosotros, para transformar nuestra forma de ser y estar en el mundo, para tener esa presencia poderosa, que tenga la capacidad de impactar en el lago, generando vibraciones a lo ancho y a lo profundo, y tú trabajas el ser, quien estás llamado a ser, desde esa presencia poderosa, fuerte, empezarás a hacer las cosas de una manera tan distinta como las hacías, que empezarás a tener resultados radicalmente diferentes. Para que suceda ese tener, antes tiene que haber una transformación en el ser. Superar los apegos y aversiones del ego. No es el momento para pelear por el estatus, por el control, por la seguridad y por el poder. Suspender el juicio. ¿Qué es suspender el juicio? Suspender el juicio es no juzgar a los demás. Aceptar lo que es, no enfrentarse a lo que es. La humildad para aprender, para preguntar, para pedir ayuda, para colaborar. Presencia plena. Estar
en el aquí y en el ahora, no dejándote arrastrar al pasado ni proyectar al futuro. Reconexión con el cuerpo. ¿Qué es reconexión con el cuerpo? Pues lo que he dicho antes. Reconexión con el cuerpo es afianzar el poderío de tu cuerpo, no dejar que tu cuerpo se debilite, se arrugue, se repliegue, porque eso genera además problemas en la salud. Reconexión con la naturaleza, sentido lúdico, esto es como un juego, queridos. Habrá partidas que perderemos, partidas que ganaremos, no le metamos más hierro al que ya hay. Cultivo del silencio, os animo muchísimo a que os introduzcáis en temas que tienen que ver con la meditación, con el mindfulness. Ayuda extraordinariamente. Celebración de la diversidad. Tenemos no que tolerar la diversidad, hay que celebrarla, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Gratitud, lo hemos comentado, empatía, compasión y capacidad de perdón. Pues cuando uno trabaja el ser, empiezas a tener sabiduría, que es otro nivel respecto a la inteligencia. Sabiduría es ver las cosas con claridad, con amplitud, con alcance, las consecuencias, con profundidad. Empieza a emerger la creatividad, las ganas de cooperar, de inspirar, de movilizar mentes y corazones en un propósito común, y entonces se produce la transformación. Eso es lo que ocurre dentro de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a trabajar esto a nivel corporal, a nivel mental y a nivel anímico, inevitablemente empiezan a suceder cosas y empezamos a actuar de una manera tan distinta que los resultados también son profundamente novedosos y por eso generan asombro, sobrecogimiento y gratitud. Si vais a dudar de algo, no dudéis de si vais a tener futuro o no. No dudéis de si mi empresa saldrá o no. Dudar de vuestros límites. Pero qué diferencia. Cuando una persona cambia desde la fortaleza interior, desde la presencia, a cuando una persona ni cree en sí misma, ni tiene ilusión, tiene el cuerpo hundido, ni vive en la gratitud, ni le importan los demás. Entonces, por eso, desde esa presencia sólida, es desde donde nosotros podemos transformar las circunstancias. Entonces, este es mi último mensaje. Por favor, si vais a dudar de algo, dudar de vuestros límites. Porque solo aquellos que se atreven a llegar demasiado lejos se dan cuenta de lo lejos que se puede llegar. Y en lugar de hacernos la pregunta, yo con esta realidad, ¿qué voy a soñar? No, la pregunta la vamos a invertir. En lugar de, con esta realidad, ¿yo qué voy a soñar? La pregunta es, ¿qué sueño he de soñar para transformar esta realidad? Muchas gracias, queridos.